Y que vive en un mundo irreal y tiene una visión de provincia que no es la visión que la sentimos los formoseños en la calle y es la que estamos decididos a cambiar. A ver, vos que tenés seguramente un poco más de experiencia, los debates no son así por escrito, decime lo que vas a hablar para si yo preparo una respuesta, ¿no es así? No, por supuesto. Se plantean los temas, las temáticas, sí, y que cada uno exponga. Sí, los formatos por lo menos que conocemos, que vemos tanto de los debates de Estados Unidos como los que se hicieron en nuestro país, son así tal cual como decís, uno va, le plantean temas y bueno, tienen tiempo para explayarse y por ahí repreguntarse, pero no más que eso, ¿no? Decir, a ver, ¿qué quieres hacer? No por escrito. Exactamente. Es como si fuera la copia anticipada. Dijo otras cosas Samaniego, bueno, su papá es el titular del IACEP, que el IACEP anda bien. Funciona normalmente. Claro. No dijo que anda bien, sí, dijo que funciona normalmente. ¿Y qué es que funciona normalmente el IACEP? Esa es la única verdad que dijo en toda la entrevista, que IACEP funciona normalmente mal, como desde hace mucho tiempo. No hay que conocer mucho la realidad para lograr afirmar que IACEP funciona mal. Hay que preguntarle no solo a los afiliados, sino también a los prestadores médicos, que realmente es una obra social que está intervenida hace mucho tiempo. Nosotros, si quiere hablar de proyectos y propuestas, tenemos una propuesta clara y concisa. No, a mí tráemelos por escrito. Claro, se lo voy a pasar a Agustín por escrito, que es de derogar la ley, que ya tiene casi 28 años de intervención de la obra social. Bueno, hay un proyecto de ley que había presentado, entre otros, Adrián Bogado y la otra diputada, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Arguello? No, se me fue. No. Actualmente diputada, que era del bloque de Arauz, que se permita la libre afiliación de obra social. Claro, sí. Y nunca lo trataron. Nunca lo trataron, pero digamos, más allá Andraus. Sí, más allá de la discusión, bueno, Agustín tiene que defender muchas veces lo indefendible. No, pero vos crees que están convencidos de lo que dicen. Mira, yo lo veo en una posición muy incómoda porque la realidad lo supera. No se puede tapar el sol con las manos. Muchas veces uno está en una posición, como es la de él, incómoda, en donde claramente está rehuyendo el debate, porque pedir que le manden primero por escrito lo que va a decir el otro es simplemente decirte que no quiere debatir. Entonces, lo que veo es que están muy mareados porque se dieron cuenta que la sociedad de Formosa ya tomó una decisión. Después podemos discutir si querés. Bueno, eso lo vamos a ver en 5 días. En 5 días lo vamos a ver, pero ya lo vimos. Porque lo que antes era una elucubración, porque nosotros durante todo el año y medio de pandemia, cuando estábamos ahí peleando en las puertas de las escuelas o en Mansilla para que los varados puedan ingresar, siempre nos preguntábamos, ¿tendrá memoria el formoseño el año que viene cuando vaya a la elección? Y esa elucubración ya se disipó el 12 de septiembre. Entonces, el formoseño ya tomó una decisión. Y las sociedades, Diego, van para adelante, siempre van para adelante. Las sociedades no se suicidan. Uno, a veces pueden convivir o tolerar malos gobiernos, pero cuando toman una decisión, van para adelante y no vuelven más para atrás. Entonces, el gobernador está incómodo porque se da cuenta y percibe esa decisión que tomamos los formoseños y le cuesta convivir con eso por primera vez. Y este rol protagónico de inflarle la campaña, bueno, Samaniego recién lo defendió diciendo que él puede ser presidente del PJ y puede salir y debe salir y está bien que sí salga. ¿Le hace bien al sistema democrático, a la convivencia democrática? Aparte, sus discursos son últimamente muy violentos en algunos aspectos, que los trató de hereje, dijo que Carvajal emitió sentencia de muerte a los formoseños. Una cosa muy fuerte. Mira, es peligroso, es cínico, porque el gobierno, bueno, nos encerró, atropelló los derechos, mientras a vos a vos comerciante te imponían una multa porque un cliente se quedó dentro de tu negocio 2 minutos más, ellos estaban de fiesta, desde Olivos hasta ahora un candidato que eres responsable de la mesa del COVID. Vivolini, el doctor Vivolini, que estaba de fiesta. Claro, mientras nosotros tardamos 1 año y medio en poder ver a nuestros amigos, a nuestra familia y demás, ellos pasaban el control de Mansilla sin parar y mucho menos sin pagar los 5.000 pesos que había que pagar, que además era un gran negocio.
mientras muchos de nosotros, los formoseños, perdimos amigos, familiares, esperando la vacuna, teníamos un ministro de Salud de la Nación que decía que en marzo del año pasado iban a llover las vacunas, y después se quedó viendo la angustia del pueblo argentino clavándose unas tapas y unas cañas en Madrid. Entonces, acá hay un hastío, un cansancio moral, Diego, porque la economía lamentablemente está mal hace mucho tiempo. Sí, no es para conformarse tampoco. Por supuesto, pero acá hay un elemento nuevo, Diego, que es lo que yo te quiero poner en valor, que es lo que la sociedad está además juzgando, es el cansancio moral de estas cosas que por un lado me muestro como que volvimos mejores. No hay como una doble moral, porque recién Samaniego decía que Morales, el gobernador de Jujuy, vino, se ve, parece ser en el avión de la provincia de Jujuy, pero cuando ellos usan los bienes del Estado para hacer campaña para sus candidatos, ahí no hay problema. Los canales oficiales, los carteles, que pasan después la factura como si fueran campañas de bien público y en realidad terminan siendo campañas para los candidatos de un sector político. Hay esa doble moral en muchos del gobierno, ¿no? Sí, y doble moral que parte de la idea absolutamente, digamos, internalizada que tienen que lo público es propio. O sea... Sí, yo ayer, por esa no lo suelo ver, Canal 11, enganché Canal 11 por el acto de Juárez, quería ver un poco, y transmitieron toda la marcha peronista cuando ya el acto había pasado, hablaron los candidatos, habla el gobernador, pero habla en su rol de presidente del partido, pasaron todos los candidatos, 1 hora y pico de acto por cadena provincial, con los bienes del Estado, el sueldo que pagaba entre todos, equipamiento que se compró con plata del Estado, para sus candidatos. Exactamente, y con un candidato además, Infran, que es candidato porque vos recorres los pueblos del interior y de la capital, y está la foto de Infran, no se sabe candidato a qué es, esconde, lamentablemente Agustín quiere debatir y muchas veces no lo dejan porque están escondidos tras la figura de Infran, que entienden ellos que es la única figura política que puede dar vuelta a la derrota electoral que tuvieron en las PASO, porque en las PASO, te vuelvo a repetir, el formoseño ya tomó una decisión. Entonces, lamentablemente no es nada nuevo esto que vos me decís, y Infran se pone al frente de la campaña intentando evitar algo que ya es inevitable. Bueno, disculpa que te traiga referencia a lo de Samaniego, porque fue muy interesante lo que charlábamos recién con él, que reitero que es el único que atiende el teléfono, ¿sí? Bueno. Fernández Patri no nos atiende, Nava, los demás, varios de los que están en esa lista no nos atienden, y como tampoco nos atienden los ministros, un montón de cuestiones. Por eso te pongo referencia a lo que dijo recién Samaniego. Dice, bueno, ¿qué quieren hacer con la provincia? Ya, yo no te pido que me lo traigas por escrito, porque dice, bueno, quiere ser diputado, y viene Mario Negri. ¿Qué trajo Mario Negri para Formosa? Mira, te pregunto, ¿qué trajo? Es una dialéctica engañosa porque no tiene que traer nada. Los candidatos que visitan, los dirigentes nacionales que visitan la provincia no tienen que traer nada. Los candidatos que formamos parte de la oposición y que vamos a ocupar lugares en las bancas tampoco tenemos que traer nada, porque hay una trampa dialéctica que parte de confundir cómo funciona el sistema. El que gana gobierna, el que pierde controla el que gobierna. Entonces, nosotros queremos sumar muchos más lugares en la legislatura para ejercer un control y un equilibrio que es absolutamente necesario en nuestra provincia. Los que tienen la facultad y la obligación de impulsar las políticas públicas son los que gobiernan los ejecutivos. Entonces, Samaniego entra en esa lógica tramposa de decir qué te dieron desde la oposición, y de la oposición lo único que le vamos a dar por ahora en estos 2 últimos años que le quedan a Infran en el gobierno es más equilibrio y más control al gobierno. Siempre y cuando la gente los acompañe a ustedes o a los candidatos de ustedes el domingo, digamos, pues si no, esto sigue. Así va a ser. Mira, nosotros, Diego, déjame decirte algo, tenemos la enorme responsabilidad de mostrar la Formosa que podemos ser. La Formosa que supimos ser y que podemos volver a ser. La Formosa en la cual vinieron nuestros abuelos hace mucho tiempo, comerciantes que trabajaron en el campo, en el ferrocarril, y que a través de la cultura del trabajo y del mérito progresaron. Yo te robo 30 segundos para contarte mi ejemplo. Mi abuelo vino de España a los 11 años, era analfabeto, autodidacta, la vida lo llevó a trabajar en el tren lo trajo a Estanislao del Campo y a Formosa,
y bueno, se preocupó por la educación de sus hermanos menores. Sus hermanos menores estudiaron en la misma escuela que yo, en la escuela San Martín, su hermano menor. Después, como no había secundario en Formosa, en Campo no había. En Campo no había. Fue con mucho esfuerzo, su hermano mayor lo mandó a Concepción del Uruguay. Hoy hay, te va a decir Infran, porque lo hicimos. Sí, pero déjame decirte lo que yo quiero, lo que tenemos que reeditar en nuestra provincia. Su hermano menor fue a estudiar el secundario a Concepción del Uruguay, Entre Ríos, al Colegio Urquiza. Después fue a la facultad, se recibió de abogado y volvió a Formosa y fue gobernador de la provincia de Formosa. Entonces, nosotros necesitamos reeditar esa movilidad social ascendente, igualando siempre para arriba, mostrando al formoseño, a los jóvenes sobre todo, que el progreso viene de la mano del trabajo y del mérito y del esfuerzo, y no del funcionario de la municipalidad o de la subsecretaría o del ministerio que te da la mano con un conchavito, con un contratito que te permite salvar los gastos del mes. Esa es la Formosa que nosotros tenemos que reeditar, Diego, y eso es lo que está en juego este 14 de noviembre. Yo estoy haciendo una recopilación y los invito a los oyentes que tenemos, sobre todo en el interior, y por ahí me podés ayudar con algo, que tiene que ver, hablando de esto, la movilidad que vos estás, me activaste la consulta por este tema, porque en la mayoría de las localidades del interior de la provincia, ¿sí?, muchos familiares de los intendentes son los candidatos a concejales, ¿sí? Bueno, ahora no encuentro acá, estoy haciendo una lista, no la encuentro en el medio del programa, pero en varias localidades está ocurriendo eso, que el intendente pone su señora, su hijo, sobrino, Lomita, el Colorado, Campo, Laguna Yema. Pasame de vuelta, por favor, vale, la lista. Ingeniero Juárez, Marte Arenas. La segunda de la lista de concejales oficialistas es la hija del intendente. Y así para la movilidad ascendente, pero dentro de su familia. De la mano del Estado, Diego. De la mano del Estado la movilidad social. Lamentablemente, los ejemplos exitosos son todos amigos del poder en Formosa. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Acá me dicen, Tres Lagunas está Kevin Silva como concejal, ¿sí? Y ahora de nuevo candidata a concejal el hijo del intendente Guillermo Silva, en Tres Lagunas. Acá tengo la lista. En Las Lomitas, Pablo Basualdo, concejal, va por la reelección, que es el hijo del intendente. Estalinado del Campo, Carlos Cabaná, primo del intendente Pirulo Barrios. En Fortín Lugones, Mabel Díaz es la esposa del intendente Antonio Torres. En San Martín II, Horacio Rivero es el hermano del intendente Luis Rivero. En Pirané, Luz Diakoski es la hija del intendente y va como segunda candidata. En Herradura, Nelia Costa, esposa del exintendente Juan Carlos Gómez. En Laguna Yema, Mauro Corbalán, lo presenta como Mauro, pero es el hijo del intendente. Es evidentemente, entre ellos, todo bárbaro. No hay mayores problemas. Y en la legislatura está la hija del gobernador, y así podemos ir el hermano del gobernador. O sea, algunos políticos hablan de esas castas políticas, y es evidente que en el justicialismo la refuerzan más en esta elección donde muchos hijos de o familia de terminan siendo candidatos. Sí, el problema no es si querés ir a la cuestión más intrínseca, no es tanto el lazo familiar, sino que esa sea la única manera de llegar. Porque uno puede tener capacidad, no es pecado que tu padre sea político, el intendente, y vos por capacidad propia llegás. El problema es cuando vos generás una falsa, la ley de lemas te lo permite hacer, una falsa disputa entre el intendente, el presidente del Consejo Deliberante y algún concejal. Pero a ver, permitime, pero lo que pasa es que los consejos deliberantes de los municipios controlan al Ejecutivo. Y si es como en el Colorado, Briñole, la sesión del Consejo Deliberante la hacen mientras almuerzan, porque está la mujer, el hijo, el hermano, contrata, o sea... gobiernan y se controlan a ellos mismos. Pero ¿cómo? A ver, ahí me parece que hay una cuestión, hasta si se quiere, inmoral. No, y claramente también ilícita, en muchos de los casos, porque vos gobernás, te controlás, te adjudicás las obras, que además las empresas en su gran mayoría son... Y la rendición de cuentas de lo que pagás. Exactamente, o sea que es el mejor negocio, un negocio redondo. Entonces no entra nadie a jugar y a mirar las cuestiones, porque
tu hijo o tu señora o tu no o tu prima son los que controlan por eso es clave que mire muy bien la gente a quien vota, sobre todo en los pueblos del interior, planteándolo desde este punto de vista, porque son los concejales los que tienen que controlar al intendente en qué gasta la plata de los vecinos. Y si está tu hijo ahí, obviamente, por supuesto, ningún padre dice que el hijo es feo. Así funciona el sistema, lo pensaron hace 200 años los constitucionalistas, como una balanza de poderes en donde, repito, el que gana gobierna y el que pierde controla el que gobierna. Si el que te controla es tu hijo, tu pariente, y bueno, evidentemente las cosas no funcionan, y eso se logra, Diego, y esto hay que remarcarlo, con mayor equilibrio en los cuerpos legislativos, que es lo que vamos a votar ahora. Nosotros no vamos a votar ahora el 14 de noviembre personas que van a impulsar las políticas públicas en Formosa. Eso lo vamos a conseguir el 10 de diciembre del 2023. Ahora vamos a votar a personas que van a sentarse allí a controlar a los que gobiernan. Esa es la función por antonomasia que tiene la oposición en un cuerpo legislativo, en un sistema republicano. Se recalentó un poco la campaña en estas últimas jornadas, me parece que, pero básicamente esa es mi mirada, por ahí vos tenés otra. Desde el gobierno bajó ese discurso y ustedes entraron también en eso de salir a responderle a un discurso muy fuerte del gobernador hacia la oposición en general. Mira, a mí me da la impresión, repito, disculpame la insistencia, que el formoseño ya tomó una decisión. Lo que nosotros hacemos desde la oposición, cada vez que nos pone el micrófono, es respaldar ese camino que tomó el formoseño. Infran nunca convivió antes con un escenario electoral adverso y está muy nervioso desde tratarnos ¿te acordás? De zánganos, de bombones, malnacidos, de imbéciles, herejes, ahora de responsables de las víctimas. Llega a un cinismo tal, porque acá pareciera que la justicia tomó decisiones con intereses particulares y esas decisiones fueron reforzadas por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, por la Cámara de Casación Penal en muchos casos y por la Corte Suprema. Entonces, claramente Formosa estaba tomando decisiones que atropellaban los derechos de los formoseños. Entonces seguir discutiendo eso... Pero le cuesta, incluso al gobernador, entender la mecánica del sistema judicial y de los derechos de los ciudadanos, porque al no aceptar, está bien, hoy Carvajal fue juez y hoy es candidato, y eso lo invalida como... A Infran le cuesta vivir con límites y le cuesta reconocer que él tiene en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, apoderado de su partido, y en el Tribunal Electoral, a exministros, a exdiputados. Entonces, con el criterio de Agustín, pobre, que lamentablemente no quiere debatir en persona, con el criterio de Agustín habría que echar a medio Superior Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas, y son todos exdiputados, exministros y exapoderados del PJ. Tenemos un tribunal electoral permanente, que es el que debería cuidar la imparcialidad de los comicios, que está integrado por exapoderados del PJ, por ejemplo, como Moreno y diputados. ¿Sí? Entonces, el relato cae por peso propio y insisto, Diego, el formoseño tomó una decisión a lo largo y a lo ancho de la provincia, no solo en la capital. Yo vengo del oeste, de Ramón Lista, y hay que ver cómo la comunidad huichí se paró en la dignidad y tomó una decisión y le puso freno a Infran. El tema, pero hay que transcurrir la elección, ¿sí? Y estos muchachos tienen ejercicio, tienen gimnasia y tienen muchos recursos. ¿No creen ustedes que en estas horas puede haber una cambio de opinión de la gente merced a, este trabajo puerta a puerta, bolsillo a bolsillo, cartera a cartera, digamos, como para cambiar lo que ustedes perciben como una posición más cercana a sus candidatos que a lo del gobierno? Sí, por supuesto, la lucha es absolutamente despareja, la contienda en términos electorales, lo digo, es absolutamente despareja, y nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos para cuidar el voto del formoseño. El domingo yo lo invito a todos a que vayan a votar sin miedo, a que sepan que adentro del cuarto oscuro somos todos iguales y el voto de Infran vale lo mismo que el nuestro, pero además a los que tienen ganas de cuidar la decisión, los invito a sumarse, a fiscalizar, a acompañar. Es una jornada muy larga, la ley de lemas nos obliga a estar hasta las
12 de la noche a veces. Acá esta señorita es presidenta de mesa. Bueno, así que le digo, prepárate para lo que va a ser eso. Vas a estar hasta muy largas horas del domingo. Entonces, por supuesto que el desafío de cuidar el voto y fiscalizar es muy grande. Pero insisto, las sociedades no van para atrás, van para adelante, y cuando toman una decisión avanzan. Y la decisión ya la tomamos, Diego. Una de las posibilidades es que ganen las listas del gobierno y los candidatos de ustedes, donde vos estás como candidato, no obtengan los votos suficientes. Analizan la eventualidad de perder también, me imagino. ¿Qué actitud tomarían ante la posibilidad de que pierdan ustedes? Tenemos una gran responsabilidad desde la dirigencia política, tenemos una gran responsabilidad porque esta expectativa que se generó, esta mirada que hace la sociedad de Formosa nuevamente a la oposición, te pone en un lugar, pero también te da una responsabilidad muy grande. Entonces, el 15 de noviembre empieza otro capítulo, más allá que yo avisoro un resultado favorable amplio para nosotros. Tenemos que articular el trabajo político para ir dando pasos firmes hacia el 2023. ¿Por qué? Después de las PASO, fíjate lo que pasó después de las PASO. Después de las PASO, la oposición hizo lo que tenía que hacer. Escuchó a la sociedad que nos pedía únanse y ganémosle al gobierno. Nos unimos, eso por supuesto que no es muy fácil en política, hay legítimas expectativas de muchos sectores, logramos convenir una lista en donde están representados los sectores. ¿Y el gobierno qué hizo desde las PASO hasta acá? ¿Cuál fue la receta del gobierno para intentar revertir la decisión de los formoseños? Armó un lema paralelo. Más de lo mismo. Poner la cara de Infra. Más de lo mismo, poner la cara del gobernador como candidato único, el festival de aumentos de bonos y planes que no le alcanza a los formoseños. Entonces, desde la oposición tenemos que hacer lo mismo que hicimos desde las PASO hasta acá. Estar a la altura de circunstancias y dejar que el gobierno, porque nosotros no tenemos espíritu, de desplazar a un gobierno antes de tiempo. Vamos a convivir con los últimos 2 años del gobierno de Infran con mucha responsabilidad y mostrando cuál es el camino de esto que te decía antes, de volver a la movilidad social ascendente, pero con la cultura del mérito.